Hermano, vamos a tener momento de lectura bíblica. Hoy la encontramos Marcos 11, versículo del 1 al 11. Marcos 11, versículo del 1 al 11. A medida que la encontramos nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos listos? Dice la palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entráis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Con la lectura de estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor que trae el sermón en la mañana. Bien, hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy, por poder continuar compartiendo las escrituras. Seguimos con Marcos, ¿verdad? Estamos comenzando con el capítulo número 11. Hasta este punto hemos visto al Señor enseñando y hoy vamos a comenzar a ver su entrada, en este caso a Jerusalén. Aquí es donde comienza lo que muchos conocemos como la pasión de Cristo. O sea, todo el sufrimiento que Él iba a pasar durante toda esta semana hasta llegar a su crucifixión y resurrección después a la semana. La realidad es que esto es un evento extraordinario y un poco como que a su vez se vuelve paradójico, porque se supone que están dándole una bienvenida a un rey en este caso, y por otro lado vemos que a lo largo de la semana ese rey comienza a sufrir, es el sufrimiento precisamente. O sea, que a la mente humana se vuelve algo paradójico, pero realmente expresa la realidad del reino y cómo va a ser entonces el reino, o para poder ser parte del reino. Recuerden, hemos estado hablando de cómo poder ser parte del reino. Hasta este punto Jesús viene trayendo una serie de enseñanzas al respecto. La realidad, hermanos, es que en este periodo tenemos que un poco ubicarnos en el contexto histórico, que es lo que estaba sucediendo aquí también. Tenemos que entender o saber que cuando se produce la entrada triunfal a Jerusalén es precisamente en las Pascuas. ¿Las Pascuas qué cosa eran? Eran las fiestas judías o las celebraciones judías, en este caso, que las hacían con un propósito bien definido: recordar la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Todos los años se reunían y venían muchos peregrinos, muchos peregrinos venían a Jerusalén precisamente a celebrar las Pascuas. Y todo este contexto creo que es importante porque es la reunión de todo Israel para que el rey entrara. Y son cosas que uno siempre tiene que llevar en cuenta. Pero vamos a ir adentrándonos en el texto después de tener un poco de contexto de lo que estaba sucediendo dentro de la historia, ¿no? El contexto histórico de lo que estaba pasando.
para ver cuáles son las enseñanzas que también están explícitas ahí para nosotros y que creo que son las enseñanzas que nosotros también tenemos que comenzar a vivir de manera práctica, ¿verdad? Y hay una verdad en todo este texto que nosotros nunca podemos perder de vista. Yo creo que es la verdad que el texto está tratando de mostrarnos. Y es que Jesús entra como el rey prometido, pero también lo hace con toda humildad y como ese rey de paz. Como ese rey de paz. ¿Por qué podemos afirmar todas estas cosas que vamos a decir? Vamos a comenzar con los versículos del 1 al 6. Dice estas palabras, le leo. Estoy leyendo la versión de las Américas. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en la cual nadie se ha montado todavía. Desátanlo y tráiganlo. Si alguien le dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos cuando encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron, tal como Jesús le había dicho, y le dieron permiso. Hasta ahí vamos a detenernos y vamos a ver algunos aspectos que creo que son muy, muy importantes en todo esto. Lo primero que me llama la atención es que nada va quedando al azar. Fíjense que Jesús envía a los discípulos, en este caso, con palabras concretas y a pedir, en este caso, el pollino de manera directa cuando alguien le reclamara, porque sabía que le iban a preguntar al respecto. Un poco como que esto nos muestra, ¿no?, toda la omnisciencia, en este caso de Jesús, absolutamente de todos los acontecimientos. De manera que no hay nada que iba a suceder al azar. Esto era algo que estaba bien preparado o que estaba bien orquestado por parte del Señor para que sucediera de esta manera. Nada estaba al azar y de hecho, absolutamente nada queda al azar. Todas las cosas suceden y tienen un propósito. Nosotros muchas veces no podemos entenderlo, pero después cuando va pasando el tiempo y miramos de manera retrospectiva, entendemos que Dios tiene un propósito absolutamente en todo. En todo, cuando estoy diciendo en todo, y lo más interesante, y quiero que entendamos esta verdad, de que nada está ajeno a Dios, y que todas las cosas, aun cuando no las entendamos, van a ayudar al bien de sus hijos. ¿Ok? Pero volviendo al punto donde estábamos, es importante, hermano, poder entender esto, que Jesús está mostrando aquí también sus credenciales, o en este caso Marco está mostrando a Jesús con sus credenciales divinas. Cuando estoy hablando de sus credenciales, estoy hablando de sus atributos personales que solamente podía, o en este caso tiene Dios. Él sabía lo que iban a preguntarle, él sabía que le iban a cuestionar, él sabía que había un pollino. Fíjense que ellos venían de camino llegando a Jerusalén y lo manda delante de los discípulos y les dijo, hay un pollino, desátenlo. O sea, como que todo estaba bien arreglado. Ahora, cuando hablamos del tema del pollino, es interesante porque esto es el burro, el hijo de Asna, ¿verdad? Pero vamos a mirar algo que es bien importante. Las características que tenía este animal. ¿Cuáles eran? Uno que nunca había sido montado. Esto tiene de alguna manera un trasfondo y quiero que lo entendamos, ¿verdad? Porque cuando usted va a las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que los animales aptos para el uso sagrado no podían ser, en este caso las novillos, no podían haber sido nunca puesto yugo. Tiene que ser algo intacto, tiene que ser lo mejor
Tiene que haber perfección. Y aún les voy a poner un poco más de contexto. Y mirarlo, y quiero que vayan mirando todo este contraste para que entiendan cuán importante es entregar a Dios absolutamente lo mejor. Miren esto, en el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar que el Señor se le daba la primicia. Lo mejor de los animales se daban en sacrificio, con características determinadas. Cuando vemos, y es una comparación un poco, pero a mí por lo menos me llama la atención. Por ejemplo, María, Jesús no nació de una mujer que ya tenía hijos, sino que nació de una mujer piadosa y virgen. Jesús, cuando fue a ser sepultado, en la tumba donde fue sepultado, era una tumba que nunca se había usado, era una tumba nueva. O sea, que el hecho de que el pollino nunca había sido usado, está hablando de que iba a ser destinado para algo, en este caso, sagrado. Para algo sagrado. Hermano, y esto me da a entender cuán importante es que nosotros, en este caso, ¿no?, como creyentes, podamos valorar y entender en nuestras vidas que para lo que usted va a darle al Señor, lo que usted va a entregarle al Señor, no puede ser cualquier cosa. Debe de ser lo mejor. En este punto, porque el Señor siempre va a usar lo mejor. En este punto, lo que quiero cuestionar es lo siguiente. En mi vida personal, ¿le estoy dando lo mejor de mi vida al Señor? El mejor tiempo, el mejor servicio, la excelencia. Esto es algo como para reflexionar. Cuando miro lo que realmente el Señor usa, o sea, lo que está alrededor de esto, me lleva a mí a reflexionar precisamente en eso. ¿Qué voy a darle al Señor? Algo que está ya todo machucado, vamos a usar el término ese, o voy a dar lo mejor. O voy a dar lo mejor. Por otro lado, encontramos que Jesús está haciendo su entrada en un pollino. Y esto tiene un mensaje claro que nosotros tenemos que entender. Hay veces que escucho muchas historias sobre el pollino. Aquí no importa el pollino, sino quien va sobre el pollino. Aquí no importa ninguna otra cosa, sino lo que realmente representa el hecho de que él vaya en el pollino. El pollino era usado en este caso por los embajadores de los reinos cuando iban a representar un reino con un propósito. Entraban en ellos porque eran símbolo de paz. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él viene a traer paz. Él es, en este caso, el Rey de paz, que ahora vamos a ver el tema de su reinado. Pero quiero que vaya quedando bien claro, ¿no? Estos puntos. Pero aún más, la entrada de Jesús montado en un pollino es el cumplimiento profético de Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Qué es lo que estoy queriéndole decir? Para que puedan ir junto conmigo en esto. Todas las cosas
estaban alineadas y perfectamente organizadas por el Creador de los cielos para que absolutamente nada quedara al azar. Y todo estaba también con un propósito. Había un propósito en cada una de las cosas. No eran cosas que quedaban simplemente al azar. Siguiendo con esta idea, otra de las cosas que llama la atención, ya les mencioné en este caso esa iniciativa divina, el símbolo del pollino, pero aquí también el texto en estos versículos nos enseña algo bien importante. Primero que nada, y bien importante, Jesús le dice que digan estas palabras: el Señor la necesita. El Kyrios, en inglés iba a decir, ni voy a hablar inglés, ni tampoco hablo griego, ¿no? Pero bueno, sí, algunas palabras se puede conocer. El Kyrios es la palabra el Señor. Este es un término, aquí okay, no me voy a perder en eso, porque si no... La idea que Marcos porque Marcos no usa casi nunca esta palabra. Si usted lee el Evangelio, la usa como 4 veces nada más. 4 veces. Y siempre está haciendo referencia, en este caso, a Dios. Cuando está usando la palabra el Kyrios, o el Señor, para poder mantenernos, el Señor lo necesita, está hablando del reconocimiento de que Él es Dios, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, es quien va a usar el pollino. Y por otro lado, el Rey de reyes, el creador de todas las cosas, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que Jesús es el creador de todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de su palabra. Estamos de acuerdo en eso, de Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos enseña. El creador de todas las cosas está pidiendo algo para después devolverlo. Casi nadie habla del tema de devolver. Hermano, esto me está mostrando aquí algo que es bien importante, y es el concepto de mayordomía. ¿Cuántos de ustedes han pedido algo y después no lo han devuelto? Y se me olvidó, ese se me olvidó justifica, ¿o no? ¿Lo hacemos o no? Miren, es importante poder entender y saber que somos mayordomos, porque si usted entiende quién es Jesús, Jesús es el dueño absoluto de todo. Pero Él lo pidió para devolverlo. El dueño pidió lo que es de Él para después volverlo a entregar. Ya después de entender todo el tema del pollino y todo lo que involucra, viene algo bien importante que a partir del versículo número 7, y es la entrada del rey. Dice el texto, les leo. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Dice el texto que inmediatamente entiende quiénes estaban poniendo las mantas y todo esto. Estamos hablando de todo Israel, porque Israel venía a peregrinar en estas fechas, para que entiendan en qué momento se está sucediendo con el acontecimiento. Y estas personas comenzaron a tirar las mantas y las ramas para que entrara Jesús montado en el pollino,
para que Jesús entrara a Jerusalén, que es representativa en este caso del reino. Que pudieran entrar a ese lugar, Jesús pudiera entrar como el rey, en este caso como el rey mesiánico, el rey que había sido prometido, y por lo tanto estaban reconociéndolo como el rey que venía a traer la paz. Él es el rey que estaba entrando en Jerusalén. Y estaba cumpliendo literalmente, vuelvo nuevamente a la profecía de Zacarías 9. Estaba entrando sin ningún tipo de pompa humana, ni de ningún tipo de dignidad, ni nada. Simplemente estaba entrando como quien era, el rey que cabalgaba sobre el pollino. Y de esta manera se estaba mostrando que el reino y el rey ya estaba entre ellos. Y esto nos muestra también que el reino de Dios hoy está también entre nosotros. Y nos enseña cuáles son los valores del reino de Dios. Jesús podía haber entrado en un caballo como un militar. Eso es lo que estaban esperando los, ¿cómo se llama? Los judíos. Los judíos que esperaban. Lo hemos estado comentando reiteradamente acá. Estaban esperando ese rey mesiánico que vendría a traer la paz. Pero era la paz, en este caso, liberándose de Roma. No estaban entendiendo que la liberación que ellos iban a... vino a traer Jesús, no era la de un imperio humano, sino que venía a liberarlo del imperio de las tinieblas. Y es el mismo imperio que reina hasta hoy, pero el reino de Jesús ya ha sido establecido hoy también en nosotros. Ya era un día, entró en aquellos que creyeron en Él, creyeron en su sacrificio perfecto. Ya era un día, entró en nuestros corazones y ahora reina con toda autoridad y poder. Ese es el rey que nosotros reconocemos. Jesús es nuestro rey. Y los muchachos, dice allí lo interesante, la aclamación del pueblo, como decían. Dice que los niños decían, Hosanna, que significa salva ahora. Las palmeras eran símbolos de victoria. El reino de los cielos, hermano, estaba así estableciéndose. Se estaba estableciendo en la tierra. El reino de los cielos se estableció precisamente en la tierra. Lo triste de todo esto es que esto era un reconocimiento por parte de aquel Israel, un reconocimiento parcial. Era un reconocimiento parcial. ¿Por qué? Ya creo que lo mismo lo hemos estado hablando en varias ocasiones. Porque estos mismos que estaban diciendo, Hosanna, al hijo de David, después decían, crucificadle. Los mismos que le aclamaban, e incluso los más cercanos, en el momento del sufrimiento, lo abandonaron. Pero en todo esto, el plan de Dios se cumplió. Nada estaba moviéndose al azar. Absolutamente todo se cumplió. Ellos buscaban la liberación política. Jesús vino a liberarlos, en este caso, del pecado. Y es bueno que podamos entender, hermano, todo el significado que trae esto. Porque muchas veces estamos pensando en la liberación que Jesús puede traernos de la perspectiva terrenal. ¿Cómo puede ayudarnos en este caso? En esta perspectiva de la tierra, de lo que sucede acá en la tierra. Sin entender que el reino de Dios y lo más importante en el reino, el establecimiento del reino o la venida de Jesús,
fue la liberación que vino a traer del pecado. De ese pecado que constantemente nos acusa, de ese pecado que una y otra vez nos hace ver miserables. Solamente cuando confiamos y creemos en el Rey, nuestros pecados pueden ser perdonados. Y ese es el reino que la iglesia tiene que aprender a vivir. Ese es el reino que la iglesia necesita disfrutar. El reinado de Cristo en sus corazones. El reinado de Cristo en sus corazones. Ya después cuando veamos el tema del templo, vamos a ver algunas cosas más importantes al respecto. La realidad, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que procurar una y otra vez que Jesús reine en nuestras vidas. Que podamos decir, Señor, sálvanos. Dice el texto que Jesús entró al templo y fue al templo. Y después, y después de que miró todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada hora. O sea, ya la semana que viene o la otra más adelante vamos a ver la entrada al templo, lo que Jesús hace en el templo, porque creo que es importante y tiene un simbolismo increíble para nosotros los gentiles en especial. Pero la idea más importante que quiero que todos nosotros tengamos hoy nosotros presentes, hermano, en nuestras mentes, es el hecho que la entrada de Jesús a Jerusalén no es un evento para celebrar todos los años, es un evento para celebrar cada día. Es saber que Jesús es mi Rey hoy, no el día de las Pascuas, no sé cómo quieren llamarle. El reino de Jesús ya está establecido. Vivamos como parte de ese reino. Vivamos el Evangelio y vivamos de manera diferente. De la misma manera que estos niños aclamaban Hosana, que viene, Hosana, al que viene en nombre de David, del rey David, nosotros tenemos que no solamente cantar, sino vivir. Nuestro cántico será nuestras vidas. La verdadera adoración y expresión de reconocimiento de Jesús como el Rey se hace visible en su vida. No se va a hacer visible en lo que yo sepa. Se hace visible en mi estilo de vida que va a reflejar que pertenezco entonces al reino de los cielos. Porque ya el Rey vino. Ya el Rey vino. Y vino a liberarnos de la esclavitud. Y vino y nos liberó de la esclavitud también del pecado. Recordemos siempre la entrada triunfal desde esa perspectiva. No como una fiesta religiosa más, que es lo más triste. Muchas veces se ve como una fiesta más religiosa. No, que empezó la Semana Santa, que el domingo empieza con el Domingo de Ramos, ¿no? Y comenzamos en esa religiosidad. Caemos en esa tradición y creemos que es algo para celebrar un día. El cristiano tiene que estar celebrando cada día que ya es parte del reino de Dios. Y cada día debe de exaltar a Cristo, porque Él es el Rey, no un día al año.
cada día dejemos por completo todo aquello que nos afecte, hermano, a la hora de adorar a Dios. Y reconozcámoslo como lo que Él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores.